Nacional del Congreso presenta. En nuestra Constitución se mantuvo por más de 100 años, pero por fin en esta 65ª legislatura se le ha puesto fin a esta contradicción en materia de derechos elementales. Se trata de la anulación de la Ley de Imprenta de 1917, proyecto que llegó de origen de la Cámara de Diputados y fue avalado por unanimidad por parte de la revisora, la Cámara Alta, por tratarse de un texto obsoleto y absurdo, se escuchó en el Pleno. Nosotros lo que estamos haciendo esta mañana es abrogar esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas. Los detalles en un momento más. Soy Paulina Usigli y les doy la bienvenida a Cámara Alta. Hace al menos una década, la Unión Europea, China, Japón, la República de Corea y la provincia china de Taiwán introdujeron normas de etiquetado para productos cuyo contenido de organismos genéticamente modificados superara un umbral mínimo que oscilaba entre un 0.9% y un 5%. El debate frente al paradigma de los transgénicos en cuanto a costos y beneficios es aún muy joven, pero es primordial comenzar a poner reglas, como ya se escuchó en la Cámara Alta. En los últimos años, la forma de comer ha cambiado. La comida casera preparada con alimentos frescos fue dejando lugar a los productos ultraprocesados que contienen exceso de azúcares, grasas saturadas y sodio. Desde 2020, con la modificación a la NOM 51, se establecieron regulaciones en las que mediante sellos de etiquetado se informa a la población sobre el contenido de nutrientes que en exceso afectan a la salud. Para el consumidor, la información contenida en las etiquetas de los productos son una herramienta fundamental a la hora de documentarse acerca de la composición de los alimentos, y es que a través de esos datos, las personas deciden si los consumen o no. Necesitamos brindar al consumidor las herramientas y la información para que ellos puedan tomar las decisiones correctas en relación a su salud. Tenemos otras legislaciones, como es el caso de la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde ahí también se establece la obligación de brindar información clara y precisa acerca de los productos que estamos comprando, que estamos consumiendo. El 13 de febrero de 2023 se publicó un decreto que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la elaboración de la masa y la tortilla. Sin embargo, se permite aquel que es destinado para la alimentación animal y la industria, es decir, el que se utiliza para la producción de alimentos procesados como harinas, cereales, endulzantes y botanas, productos que pese a su escaso valor nutricional se encuentran presentes en el consumo habitual de gran parte de la población mexicana. Estudios de la UNAM han llegado a concluir que derivado de las importaciones de Estados Unidos, el maíz mexicano tiene una presencia alarmante de transgenes de 90.4% de las tortillas que se consumen y que estas contienen secuencias de maíz transgénico, así como el 82% de tostadas, harinas, cereales y botanas producidas a base de este grano. Por ello, en el Senado de la República se presentó un proyecto para reformar los artículos 212 y 215 de la Ley General de Salud, a fin de incorporar en el etiquetado frontal la advertencia de aquellos productos que contengan ingredientes derivados de organismos genéticamente modificados. Implementar estrategias eficaces de trazabilidad sobre los productos derivados del maíz a fin de que la autoridad competente garantice que las personas consumidoras tengan un acceso libre e informado a productos derivados de maíz con conocimiento pleno de aquellos que contienen transgenes. El etiquetado de productos que contienen transgénicos ya es aplicado eficazmente en algunos países de la Unión Europea, así como en Australia, Estados Unidos, Japón, Turquía, Colombia, Brasil y Perú. Necesitamos impulsar una normativa tanto que clasifique los maíces que se usan en México y también en el caso de la norma de la tortilla, ahí deberíamos de estar metiendo un artículo o un apartado en el cual se informe a los consumidores de qué maíz está siendo hecha su tortilla.
Incorporar este etiquetado en México sería una medida idónea para garantizar que las personas ejerzan su derecho a la alimentación adecuada de forma libre e informada. Que México sepa qué maíz está consumiendo y que los consumidores podamos decidir. La historia de los derechos políticos para las mujeres mexicanas se inserta en un largo y difícil proceso que inició a finales del siglo XIX. Después de que las sufragistas mexicanas lograran en 1947 la participación activa en la vida política de los municipios, los grupos de mujeres intentaron congregarse en un solo organismo para así obtener más fuerza. Ante esto, Amalia Castillo Ledón, quien en aquella época era reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo en pro de las mujeres, y Margarita García Flores, que era la directora de Acción Femenil del Partido Revolucionario Institucional, decidieron viajar por toda la República para reunir a más mujeres. Esto permitiría tener representantes de cada estado de cara a la cita con el entonces candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines, para plantearle sus intenciones de ser reconocidas como ciudadanas y obtener el sufragio universal. Así, el 6 de abril de 1952 se realizó la Asamblea Nacional Femenil en el Parque Deportivo 18 de marzo con la asistencia de aproximadamente más de 20,000 mujeres y la presencia del candidato. Las crónicas hablan de una mañana húmeda y del arribo de cientos de camiones repletos de mujeres entusiastas. Durante la asamblea se escucharon los discursos de las representantes de los sectores obrero, campesino y popular de los estados de Jalisco, Sonora y San Luis Potosí, quienes no cedieron en sus exigencias hacia Ruiz Cortines, candidato que al final no tuvo más remedio que comprometerse a iniciar las reformas constitucionales para reconocer la igualdad política a la mujer. Si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre. El 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines tomó protesta como presidente de México y en su discurso de toma de posesión anunció que enviaría a las cámaras una iniciativa de reforma constitucional de los artículos relativos al voto femenino. El 17 de octubre de 1953, finalmente el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, emitiendo por primera vez su voto en las elecciones federales de 1955. En la Cámara Alta existe una instancia que se encarga de institucionalizar la perspectiva de género en todas las actividades, áreas y decisiones de esta soberanía. Se trata de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, misma que tiene como misión transformar la cultura organizacional, fomentando nuevas formas de relacionarse entre la plantilla laboral que aquí se desarrolla, considerando las diferencias y diversidad de realidades que viven las mujeres y los hombres que prestan su talento a esta institución. Entre sus principales funciones se encuentra sensibilizar por medio de la capacitación y otras actividades al personal del Senado de la República en materia de género y derechos humanos. Prevenir, atender y erradicar la violencia por cualquier motivo, en especial aquella que se ejerza contra las mujeres. Establecer los principios para que la comunicación social del Senado se transmita con perspectiva de género y lenguaje incluyente. Promover actividades de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, y publicar investigaciones y estudios con perspectiva de género. Aunque suene de lo más anacrónico, en México existe un ordenamiento que finca responsabilidad penal a quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión y se determine que hayan incurrido en algunas de las conductas previstas en la ley. ¿A qué ley? La Ley de Imprenta de 1917. Afortunadamente, el Congreso acaba de corregir este marco restrictivo en nuestra Carta Magna.
La Constitución de 1917 establece en su artículo 6 el derecho a la libertad de expresión y en el artículo 7 establece la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia. El 17 de abril de 1917, apenas unos días después de la promulgación de la Carta Magna, el entonces encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, expidió la Ley sobre Delitos de Imprenta, argumentando que dicho mandato se mantendría en vigor en tanto el Congreso se encargara de reglamentar los artículos 6 y 7 antes mencionados. Pasaron casi 106 años y la Ley sobre Delitos de Imprenta seguía vigente, hasta que finalmente, a mediados de marzo pasado, el Senado coincidió con el proyecto de la colegisladora y decidió con 92 votos a favor abrogar dicha ley. No puede haber regresión en el artículo 6 y en el 7, en donde se consagran garantías individuales fundamentales como la garantía de audiencia, como el derecho a la información, como el derecho de imprenta. La ley sobre delitos de imprenta ya no tiene cabida en nuestro orden jurídico, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertades fundamentales para el Estado de Derecho, como son la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de imprenta. La ley tipifica como delitos la publicación, la distribución y la manifestación de información que consideraba que iba o era en contra del orden público o la paz pública, que alteraba la vida privada, que podía perjudicar o ridiculizar la imagen de instituciones fundamentales del gobierno. La libertad de expresión y la libertad de imprenta están íntimamente relacionadas. Es algo que no puedes eliminar de un día para otro. Pero esto no significa que estas mismas leyes de imprenta sigan vigentes porque, como decía, están relacionadas con nuevos medios de comunicación. Hoy día la televisión está expresándose y, por supuesto, también te puedes expresar a través de distintos medios como es las redes sociales. Y, bueno, ya no pueden prohibir prácticamente como se hacía antes. Y yo opino que es una muy buena opción el derogar esta ley. Con la derogación de esta ley anacrónica, se quiere garantizar que todas las personas podamos hacer efectivos nuestros derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con esta abrogación se sepulta toda contradicción, todo retroceso en el avance progresivo de la garantía y protección más amplia de los ciudadanos. El dictamen ya fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La salud es uno de los derechos humanos fundamentales, lo cual significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita. En 1948, los países del mundo se unieron y fundaron la Organización Mundial de la Salud, con la intención de promover este derecho, preservar la seguridad del mundo y servir a los más vulnerables. Durante la primera Asamblea Mundial de este organismo, se propuso establecer un Día Mundial de la Salud, el cual se celebra cada 7 de abril. En la actualidad, la OMS trabaja con 194 Estados miembros esparcidos por 6 regiones y desde más de 150 oficinas, cuyo compromiso es mejorar la salud de todas las personas en todo el mundo. Celebrar este día nos permite tomar conciencia y aumentar los conocimientos sobre los problemas de salud desde lo local hasta lo internacional. En los últimos años, la OMS ha trabajado en promover que la sanidad llegue a todos los habitantes de la Tierra, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria en sus comunidades. Sin embargo, aún existen muchas personas en el mundo que no tienen acceso a una atención sanitaria de calidad y por ello, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el Objetivo 3, Salud y Bienestar. Una de las metas del Objetivo 3 es lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
Este 2023, la OMS celebra 75 años de su creación y el lema de este año será Salud para Todos. Se dice que el elemento esencial del teatro es el actor, la persona que está en escena, el elemento humano que representa, que crea y se recrea. Por otro lado está el dramaturgo, el director y el promotor quien hace que la magia surja. De ese lado estaba don Héctor Azar, trashumante de los escenarios y fundador de instituciones del teatro mexicano. Don Héctor planteaba al teatro como esa forma de literatura de experiencia viva. El dramaturgo dejó un legado cercano a 30 obras de teatro y otras 16 creaciones entre crónicas, cuentos, ensayos y novelas. Por todo ello, y por ser Día Internacional del Teatro, el Senado de la República realizó un homenaje póstumo a Héctor Azar Bárbar. Fue un hombre que siempre vio más allá, que no se tomaba un reposo y buscaba nuevos sitios para expresar su arte. Y en ese camino se involucró en la crónica, en el ensayo, el diseño, la docencia y una pasión sin límite por el rescate y difusión de nuestra cultura. El teatro es el mayor generador de pensamiento crítico que hay entre las artes, se escuchó en la sala, y la reflexión vino de quien recibió por vez primera la insignia azariana, maestra Aurora Cano. El teatro surge para el consumo público en los espacios abiertos y justo siempre ha intentado eso, generar pensamiento crítico. Por lo tanto, es un tremendo generador de ciudadanía. Y como ciudadanía es lo que más nos urge fomentar, es primordial impulsar al teatro, rescatarlo de las cicatrices que le dejó la pandemia y quizá, sea el mejor homenaje que se le pueda rendir a un personaje como Héctor Azar. Don Héctor fue un hombre que unía corazones, unía conciencias y unía talentos. Qué orgullo, de verdad, estar en este homenaje con don Héctor, que su obra es universal. El busto de don Héctor Azar hoy forma parte del acervo cultural del Senado y será colocado en un espacio especial de esta soberanía. Quienes hemos tenido la fortuna de ser madres seguramente coincidimos en que previo y durante el parto, lo único que pasa por nuestras cabezas es la salud del hijo o hija que tanto esperamos, que nazcan bien y sanos. Pero ¿qué pasaría si faltamos y esa criatura se queda sola o con un padre que no cuenta con seguridad social? De esto también se ocupa la Cámara Alta y aquí les tengo los detalles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la muerte materna sucede durante el embarazo o el parto debido a cualquier causa agravada por el embarazo o durante su atención. Desde el momento de la concepción hasta incluso después, a lo que le llamamos puerperio, después de que nazca el bebé, todo este periodo puede abarcar y se puede llamar mortalidad materna. Son 3 las principales complicaciones causantes de prácticamente el 75% de todas las muertes maternas. 1. Las hemorragias graves, mayoritariamente tras el parto. Hay varios factores que pueden desencadenar las hemorragias, desde las tumoraciones benignas más frecuentes en la mujer, como los miomas, embarazos complicados como embarazos gemelares. Segunda causa, las infecciones generalmente tras el parto. Hay varios tipos de infecciones, de las más frecuentes, si hablamos que fue el parto a través de una cesárea, en el sitio de la cirugía, específicamente a nivel de la piel o al momento de cerrar el útero, en esa parte de la herida interna que tiene la mujer se puede presentar una infección, o inclusive si es un parto y no existen las medidas adecuadas de higiene, de asepsia. Y en tercer lugar, la hipertensión arterial durante el embarazo, conocidas como preeclampsia y eclampsia. Esta es una enfermedad hipertensiva que se presenta principalmente en el embarazo, y así se llama. La preeclampsia no existe si no estás embarazada. Por lo tanto, esto lo produce la placenta. Desafortunadamente, tras la muerte de la madre, si ella era la derechohabiente, el recién nacido se queda sin protección social.
Esto motivó al Senado a aprobar un dictamen para que, en caso de que las madres trabajadoras fallezcan en el parto o puerperio, se otorguen las prestaciones correspondientes al padre, cónyuge o a quien tenga la patria potestad. Con las modificaciones a los artículos 94 de la Ley del Seguro Social y 39 de la Ley del ISSSTE, se posibilita la transferencia, prestaciones de maternidad en caso de fallecimiento de la madre trabajadora y asegurada en cualquiera de los dos regímenes, tanto del Seguro Social y del ISSSTE, que ayudan a proteger al recién nacido en atención a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Se denomina transferencia de maternidad y consiste en ayuda en especie para el recién nacido. Ayuda en especie para 6 meses, para lactancia y capacitación y fomento para la lactancia materna, una canastilla de maternidad que está compuesta por varios camisetas, mamelucos, baberos, pañales y 2 reposos o un descanso extraordinarios durante el periodo de lactancia para alimentar al recién nacido. La iniciativa aprobada busca velar y proteger a la niñez aún tras la ausencia de la madre trabajadora, cuyos derechos y prestaciones ya le correspondían por ley. Para la comunidad científica, la Antártida es el laboratorio más grande del planeta por su historia, ubicación y composición, dado que nos brinda pistas de cómo ha sido nuestro planeta. Por ejemplo, un trozo de hielo de hace 2.700 millones de años nos dice cómo era la atmósfera en el Pleistoceno. Por esta razón, el 1 de diciembre de 1959 se firmó el Tratado Antártida. Dicho documento garantiza que se utilice a la Antártida únicamente para fines pacíficos, promover la libertad de investigación científica y la cooperación internacional. Hoy en día se ha llegado a la conclusión de que las conexiones atmosféricas y oceánicas entre Antártida y el resto del planeta son determinantes, primordialmente en cuanto al fenómeno del cambio climático. Por ello, el Senado de la República impulsa que México sea suscrito al Tratado de la Antártida y de esta forma nuestro gobierno apoye la permanencia de científicos como geólogos, geógrafos y biotecnólogos, que contribuyan al trabajo de la comunidad científica compuesta hasta ahora por 56 países. Suscribirlo significa una gran oportunidad para que nuestro país amplíe su campo de investigación ante los efectos del cambio climático y sobre todo pues para darle consistencia a nuestros compromisos internacionales. La Antártida, afirman, no es solo el mejor laboratorio del planeta, sino también el mejor punto para observar el universo y nuestros científicos deben de estar ahí. La cultura contemporánea está muy enfocada en cosas materiales como los aparatos electrónicos, zapatos, ropa costosa y un largo etcétera que los niños y las niñas absorben como esponjas. Por ello, nos toca a nosotros los adultos acercarlos a otras experiencias culturales como la música, el teatro o cualquier otra disciplina que les brinde seguridad y les haga reconocer sus capacidades y aptitudes. De esto va la propuesta de incluir el concepto de interés superior de la infancia en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Existe desde 2017 la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual, entre otros objetivos, reconoce los derechos culturales de las personas, establece los mecanismos de acceso y participación y garantiza su disfrute. En el artículo 7º de dicha ley se establece cuáles son los principios que atenderá el Estado mexicano, entre ellos el respeto, la igualdad cultural y de género, diversidad y desde este segundo periodo ordinario se suma el interés superior de la niñez y de la adolescencia. En las comisiones dictaminadoras reconocemos la importancia de la inclusión del interés superior de los niños en la Ley de Cultura porque el enunciado identifica un sector que tiene necesidades muy específicas en la materia cultural.
Que un niño, niña o adolescente se involucre en proyectos musicales, teatrales o audiovisuales es determinante, les cambia la vida y seguramente será una experiencia que definirá su futuro. Pues tanto como definir eso tendríamos que entrar en otro campo, pero que les coadyuva, claro que sí. Yo creo que a los muchachos en general, niños, jóvenes, adultos, les conviene la actividad musical porque estamos trabajando el área del cerebro que no siempre se ocupa, es la parte emotiva. La escuela se ocupa mucho del intelectual y lo emotivo viene a ser todo esto en las artes, en general las artes, porque allí hay una oportunidad de proyectarse desde dentro. No es la que me indican, sino quién soy yo que está dando la actividad. El dictamen que se envió a la Cámara de Diputados indica que corresponderá a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios institucionales y aplicar recursos para hacer efectivos los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes. La infancia es un periodo de suma valía en la vida de muchas personas, porque es el tiempo en que más cosas conocemos por primera vez. Es una etapa llena de descubrimientos, asombro e ingenuidad. El acceso, reconocimiento y disfrute a la cultura ofrece a los niños y las niñas una opción distinta al peligro de la calle o a la pantalla del teléfono para descubrir que otros mundos infinitamente más grandes los esperan. Bueno, aquí ha habido niños autistas, autista profundo, que al principio me miraban y se hacían atrás, y en el último concierto me pude sentar junto a él para tocar 4 manos y me aceptó. Hemos tenido muchachitos que no tienen completa los dedos y que pudieron tocar sus tambores siguiendo la rítmica. Entonces, si esos niños que les decimos que están necesitados de atención salen adelante, ¿cuánto más no los otros? O a veces los descuidamos porque esos no necesitan tanta atención. Yo creo que la música debe tener ese principio, establecer la oportunidad de platicar mutuamente. ¿Y por qué deberíamos de seguir desaprovechando su experiencia, su lealtad y creatividad cuando podemos incorporarlos y aprovechar su talento en el sector productivo? Me refiero a los adultos mayores, tema de nuestro próximo programa. Por lo pronto no me queda más que despedir la presente emisión, deseando que hayan encontrado en esta revista información clara y útil respecto a la agenda legislativa del Senado de la República. Mensajes, aclaraciones y sugerencias, por favor, en los medios de contacto que en estos momentos aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de todos quienes contribuimos a este esfuerzo informativo, me despido con un abrazo sincero. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó